¿Alguna vez has sentido que la Tierra guarda secretos que parecen imposibles? Existen lugares tan majestuosos que desafían la lógica, paisajes que parecen esculpidos por dioses y no por la naturaleza. Montañas que rozan el cielo, mares que brillan como estrellas y desiertos que parecen no tener fin. Hoy en Project 1938 te invito a un viaje único. Descubrirás los 10 paisajes naturales más impresionantes del mundo, escenarios que parecen sacados de un sueño pero son muy reales. Quédate conmigo hasta el final, porque algunos de estos lugares esconden historias y misterios que casi nadie conoce, y te aseguro que el número 1 te dejará con la boca abierta. Número 10. Fiordos de Noruega. Imagina navegar entre gigantes de piedra que se elevan miles de metros sobre el nivel del mar, mientras el agua refleja un cielo tan limpio que parece tintado. Así son los fiordos de Noruega, uno de los paisajes más sobrecogedores de Europa. Estas enormes lenguas de mar que se adentran en la tierra fueron formadas por glaciares hace millones de años, cuando el hielo avanzaba y retrocedía, esculpiendo montañas abruptas y valles profundos. El resultado es un escenario que parece sacado de un cuento de fantasía: paredes verticales cubiertas de bosques verdes, cascadas que caen desde alturas imposibles y aldeas diminutas que parecen suspendidas en el tiempo. Quienes han estado allí describen la experiencia como caminar dentro de una postal viva. Los fiordos más famosos, como el Geirangerfjord o el Lifjord, están reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En algunos puntos, la niebla cubre la superficie del agua y da la impresión de que un barco podría perderse en otro mundo. Los antiguos vikingos creían que estos lugares eran portales hacia lo divino. Y no es difícil entender por qué: el silencio es tan profundo que solo se rompe por el murmullo del viento y el eco de las aves marinas. Pero lo más fascinante ocurre en verano, cuando el sol nunca se pone del todo. La luz del atardecer se funde con la madrugada y crea un resplandor dorado que ilumina los fiordos durante horas, un fenómeno conocido como el sol de medianoche. Allí, el tiempo parece detenerse, y uno siente que la naturaleza sigue sus propias reglas, muy diferentes a las nuestras. Los fiordos de Noruega son un recordatorio de que el hielo puede esculpir obras más grandiosas que cualquier artista humano, un testimonio de la fuerza del planeta y de su eterna capacidad de transformar la materia en belleza. Pero si esto te parece impresionante, espera a conocer lo que se esconde en el siguiente destino: una frontera de agua y selva que late con la fuerza de la naturaleza. Número 9. Cataratas del Iguazú. Dicen que cuando Eleanor Roosevelt vio por primera vez las cataratas del Iguazú, en la frontera entre Argentina y Brasil, exclamó con asombro: «¡Pobre Niágara!». Y no exageraba. Este conjunto de más de 270 saltos de agua que se extienden por casi 3 kilómetros es uno de los espectáculos naturales más poderosos del planeta. El rugido del agua se escucha a kilómetros de distancia, como un trueno incesante que sacude la tierra. Allí, la naturaleza no se limita a mostrarse, se impone, se hace sentir con una fuerza que corta la respiración. El corazón de las cataratas es la llamada Garganta del Diablo, un abismo semicircular donde el agua se precipita con una violencia hipnótica desde más de 80 metros de altura. La niebla que se eleva desde el fondo crea arcoíris casi permanentes, como si el cielo quisiera recordar a los visitantes que incluso en la furia de la naturaleza puede haber belleza. Quien se acerca a este punto queda empapado por la bruma, atrapado entre el estruendo del agua y la vibración del suelo, como si todo el cuerpo fuera parte de ese espectáculo. Pero las cataratas del Iguazú no son solo un paraíso visual y sonoro, también son un santuario de vida. A su alrededor se extiende la selva paranaense, uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del continente. Tucanes, jaguares, mariposas gigantes y monos capuchinos conviven en este entorno, recordándonos que el agua es la sangre que alimenta a los bosques y a todas las criaturas que los habitan. De noche, el canto de las ranas y los insectos acompaña el murmullo lejano de las cascadas, como si la selva entera susurrara en complicidad con el río. Las culturas originarias guaraníes creían que estas cataratas habían nacido de una tragedia divina, la ira de un dios celoso que al no ser correspondido por una joven partió el río con su furia y creó este abismo de agua eterna. Tal vez sea solo una leyenda, pero cuando uno contempla la garganta del diablo, no resulta difícil imaginar a los dioses castigando a los mortales con semejante fuerza. Visitar Iguazú es enfrentarse a la magnitud de la naturaleza en su estado más puro, un lugar donde la belleza y la furia se mezclan en una danza eterna. Y si crees que nada puede superar la majestuosidad de estas aguas rugientes, espera a ver lo que guarda el siguiente punto de nuestra lista. Viajaremos al otro lado del mundo, hacia montañas que parecen surgir de la niebla como dragones dormidos, las enigmáticas montañas Huangshan, en China. Número 8. Montañas Huangshan, China. Al este de China, en la provincia de Anhui, se alzan las montañas Huangshan, conocidas también como las montañas amarillas.
Este lugar parece haber sido pintado por un artista de la antigüedad, con paisajes que evocan los lienzos de tinta tradicionales chinos. Picos escarpados envueltos en nubes, pinos retorcidos que crecen en lugares imposibles y un mar de neblina que hace desaparecer el horizonte. Huangshan es un espectáculo que ha inspirado poetas, filósofos y pintores durante más de 1000 años. Los amaneceres aquí son legendarios. Cuando los primeros rayos del sol atraviesan la bruma, los picos emergen como islas flotando sobre un océano blanco. Los lugareños llaman a este fenómeno el mar de nubes, y no es raro ver a cientos de visitantes esperando en silencio el momento exacto en que la montaña despierta con su manto etéreo. Es un instante que parece suspender el tiempo, un recordatorio de lo efímero y lo eterno al mismo tiempo. Los árboles más icónicos de Huangshan son los pinos centenarios, que se aferran a las rocas con raíces imposibles. Uno de los más famosos es el pino de recepción de huéspedes, cuyo tronco inclinado parece extender una rama para dar la bienvenida a quienes llegan. Estos pinos han sido símbolos de resistencia, longevidad y hospitalidad en la cultura china, y su imagen ha quedado inmortalizada en incontables pinturas y poemas. Además de su belleza, Huangshan está impregnada de espiritualidad. Durante siglos, monjes taoístas y budistas han considerado estas montañas como un lugar sagrado, un refugio para la meditación y la conexión con la naturaleza. Hay quienes aseguran que, en la quietud de la niebla, se pueden escuchar los susurros de los sabios que alguna vez habitaron sus templos. La UNESCO declaró a las montañas Huangshan Patrimonio de la Humanidad, y basta con contemplarlas una vez para entender por qué. Sus formas caprichosas parecen vivas, y cada visita revela una cara distinta del mismo enigma. Hay quienes dicen que aquí la montaña habla, que cada roca es una lección y cada nube, un secreto del universo. Pero si este paisaje parece salido de una pintura ancestral, lo que veremos a continuación parece sacado de una leyenda esculpida en piedra en medio del Océano Pacífico. Viajemos ahora a la misteriosa isla de Pascua, hogar de los colosales moais. Número 7. Isla de Pascua, Chile. En medio del vasto Océano Pacífico, a más de 3.500 kilómetros de la costa de Chile, se encuentra uno de los lugares más enigmáticos del planeta, la isla de Pascua, conocida también como Rapa Nui. Este pequeño fragmento de tierra volcánica es famoso por sus gigantescas estatuas de piedra, los moais, que se alzan mirando hacia el interior de la isla como guardianes silenciosos de un pueblo ancestral. Pero más allá de sus misteriosas esculturas, la isla de Pascua es un paisaje natural que impacta por su soledad, su belleza cruda y su historia cargada de símbolos. El terreno está marcado por cráteres volcánicos, acantilados que se precipitan hacia el mar y praderas verdes azotadas por los vientos. El volcán Ranocao, con su laguna interior cubierta de vegetación flotante, parece un ojo gigante observando al cielo. Las playas, como Anaquena, sorprenden con arenas blancas y aguas turquesas que contrastan con la dureza de las formaciones rocosas. Es un lugar donde la naturaleza y la cultura se funden en un mismo misterio, un equilibrio frágil que ha fascinado a exploradores durante siglos. Los moais, tallados en toba volcánica, siguen siendo uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo. Se cree que representaban a ancestros divinizados, destinados a proteger a las comunidades de la isla. Muchos superan los 8 metros de altura y pesan más de 70 toneladas. Lo más inquietante es cómo fueron trasladados desde las canteras hasta sus posiciones finales, una hazaña que parece imposible incluso con tecnología moderna. Al atardecer, cuando el sol cae sobre el horizonte y tiñe de rojo los moais, la isla adquiere un aire sobrenatural. El silencio solo es roto por el rugido del mar y el viento que sopla incansable. Quienes visitan Rapa Nui cuentan que el lugar transmite una energía difícil de describir, como si la isla guardara secretos demasiado grandes para ser revelados. La isla de Pascua no solo es un enigma arqueológico, es también un recordatorio de la fragilidad de la vida en un entorno aislado. La historia de sus habitantes está marcada por ciclos de abundancia y colapso, enseñándonos que incluso en el paraíso, el equilibrio con la naturaleza es vital para sobrevivir. ¿Y si la isla de Pascua nos habla de misterios humanos en medio del océano? Nuestro siguiente destino nos mostrará un espectáculo que pertenece enteramente al cielo, una danza de luces que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Acompáñame a contemplar la magia de la aurora boreal. Número 6. Aurora boreal, regiones polares. Hay un espectáculo en el cielo que parece desafiar toda explicación racional, la aurora boreal. También llamada luces del norte, este fenómeno ilumina las noches polares con cortinas de color verde, púrpura, azul y rojo que se mueven como si fueran olas vivas en la oscuridad. Ver una aurora no es solo presenciar un fenómeno físico, es contemplar un misterio que la naturaleza guarda en el cielo, un recordatorio de que el universo no es solo roca y vacío, sino también poesía luminosa.
Las auroras ocurren cuando las partículas solares chocan con el campo magnético de la Tierra y son desviadas hacia los polos. Allí, al entrar en contacto con la atmósfera, generan esta danza de luces que hipnotiza a todo aquel que la contempla. Noruega, Islandia, Finlandia, Alaska y Canadá son algunos de los escenarios privilegiados donde los cielos se transforman en un lienzo cósmico. Sin embargo, comprender la explicación científica no reduce en nada el impacto emocional de verlas con tus propios ojos. Para los pueblos ancestrales, la aurora boreal siempre fue un símbolo de lo sagrado. Los vikingos creían que eran reflejos de las armaduras de los dioses en el Valhalla. Los Sami, habitantes originarios del norte de Europa, las veían como espíritus danzantes que debían ser respetados. En Groenlandia, había quienes pensaban que eran las almas de los niños jugando en el firmamento. En todas las culturas, el fenómeno inspiraba reverencia, temor y esperanza. La experiencia de presenciar una aurora es única. Primero, una tenue luz verde empieza a aparecer en el horizonte. Luego, como si alguien hubiera levantado un velo, el cielo entero comienza a ondular. Algunos describen el momento como si estuvieran dentro de una catedral natural, con columnas de luz moviéndose al ritmo del viento solar. No hay palabras suficientes para transmitir la sensación de estar bajo un cielo que respira, un cielo que parece vivo. Y aunque ver la aurora boreal es un sueño para muchos viajeros, existe un paisaje que no necesita luces en el cielo para asombrar. Un territorio descomunal que late con vida propia, donde cada rincón guarda criaturas, secretos y misterios, la selva amazónica, el pulmón verde del planeta. Número 5. Selva amazónica, Sudamérica. En el corazón de Sudamérica se extiende un territorio tan vasto que parece infinito, la selva amazónica. Con más de 6 millones de kilómetros cuadrados, abarcando países como Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador, este bosque tropical es conocido como el pulmón del planeta. Allí, cada árbol, cada río y cada criatura forman parte de un ecosistema que no solo sostiene a la región, sino a toda la humanidad. El Amazonas es una sinfonía de vida. Más de 400.000 especies de plantas, 2,5 millones de especies de insectos y miles de aves, reptiles y mamíferos conviven en este laberinto verde. Desde el majestuoso jaguar hasta la diminuta rana venenosa, todo parece haber sido diseñado para recordarnos la diversidad desbordante de la Tierra. El río Amazonas, el más caudaloso del mundo, atraviesa la selva como una arteria gigantesca, transportando más agua que los ríos Nilo, Yangtze y Mississippi juntos. Pero lo que más sorprende de la selva no es solo su tamaño, sino su misterio. Gran parte de su territorio sigue inexplorado. Existen tribus no contactadas que aún viven de la misma manera que hace siglos, alejadas del mundo moderno. Se han descubierto plantas con propiedades medicinales asombrosas y especies que la ciencia apenas empieza a catalogar. Cada expedición al Amazonas es una puerta abierta hacia lo desconocido. Sin embargo, la Amazonía también es un territorio vulnerable. La deforestación, los incendios y la explotación amenazan su equilibrio. Para los pueblos indígenas que la habitan, la selva no es un simple recurso, es un ser vivo, una madre protectora a la que llaman Pachamama. Ellos creen que cada río tiene un espíritu, que cada árbol tiene un alma, y que destruirlos es romper la armonía sagrada entre el hombre y la naturaleza. Quien tiene la oportunidad de adentrarse en el Amazonas jamás olvida la experiencia. El sonido de los monos aulladores en la madrugada. El brillo de los ojos de un caimán reflejando la luz en la noche o el rugido de una tormenta tropical que descarga toda su furia sobre la selva son recuerdos que marcan para siempre. Es un lugar donde la vida palpita en cada rincón, un recordatorio de que aún hay mundos dentro del nuestro que no comprendemos del todo. ¿Y si la selva amazónica representa la abundancia y el misterio de lo vivo? Nuestro siguiente destino nos mostrará el otro extremo, un océano de arena infinita, un mar dorado donde la inmensidad se convierte en desierto. Prepárate para adentrarte en el Sáhara. Número 4. Desierto del Sáhara, África. El Sáhara, con más de 9 millones de kilómetros cuadrados, es el desierto cálido más grande del planeta. Un océano de arena que cubre casi toda el norte de África, extendiéndose más allá de lo que la vista puede alcanzar. Allí, el horizonte se funde con el cielo y el silencio es tan profundo que parece absorber cada pensamiento. El Sáhara no es solo un paisaje, es una experiencia existencial, un espejo de la inmensidad y del vacío al mismo tiempo. Las dunas más altas pueden superar los 150 metros, montañas doradas que el viento moldea sin descanso, como si fueran esculturas efímeras hechas por manos invisibles. Durante el día, el calor es sofocante, con temperaturas que pueden superar los 50 grados. Por la noche,
El mismo desierto se transforma en un escenario completamente distinto, un firmamento tan claro que millones de estrellas parecen estar al alcance de la mano. Muchos viajeros dicen que dormir bajo el cielo del Sáhara es como mirar directamente al infinito. Pero el desierto no siempre fue un lugar árido. Hace miles de años, el Sáhara era verde, lagos, ríos y sabanas cubrían el territorio, albergando jirafas, elefantes y hasta hipopótamos. Prueba de ello son las pinturas rupestres encontradas en cuevas y rocas, donde antiguos pueblos dejaron testimonio de aquel Sáhara fértil que desapareció con el paso del tiempo. El desierto, entonces, es también un guardián de la memoria geológica y humana. El Sáhara ha inspirado mitos y leyendas. Para muchos pueblos nómadas, como los Tuareg, este lugar es una escuela de resistencia. Sobrevivir aquí significa aprender a escuchar al viento, a orientarse por las estrellas y a convivir con lo mínimo. En su inmensidad, el desierto enseña que la vida puede sostenerse incluso en las condiciones más extremas. La sensación de caminar en medio del Sáhara es indescriptible. El sol golpea sin piedad, los granos de arena crujen bajo los pies y cada duna conquistada revela a otra más alta. Es un paisaje que abruma, que reta al cuerpo y al espíritu, y que al mismo tiempo despierta una extraña calma. Allí, uno comprende que el ser humano es solo un pasajero diminuto en un mundo demasiado vasto. Y si el Sáhara es el reino de la arena y el silencio, el próximo destino nos llevará hacia el punto más alto de la Tierra, donde el aire es escaso, el frío es mortal y la montaña parece tocar el cielo. Prepárate para ascender al Monte Everest. Número 3. Monte Everest. A más de 8.800 metros sobre el nivel del mar, el Monte Everest se alza como el techo del mundo. Ubicado en la cordillera del Himalaya, en la frontera entre Nepal y el Tíbet, esta montaña es el símbolo máximo de los desafíos humanos y de la majestuosidad de la naturaleza. Desde su descubrimiento para la geografía moderna en el siglo XIX, el Everest se convirtió en un destino de sueños y temores, una frontera que separa lo posible de lo imposible. El aire en su cima es tan escaso que cada respiración es una lucha. Los vientos pueden superar los 150 km/h y las temperaturas descienden hasta los -60 grados. Sin embargo, miles de alpinistas se han aventurado a enfrentarse a sus laderas, persiguiendo la gloria de alcanzar la cima más alta del planeta. Muchos lo han logrado, pero otros tantos han quedado para siempre en sus gélidas pendientes, recordándonos que la montaña no se conquista, solo se permite ser visitada. El Everest no solo es un desafío físico, también es un lugar sagrado. Para el pueblo Sherpa y las comunidades tibetanas, la montaña es la morada de los dioses. La llaman Chomolungma, la diosa madre del mundo. Antes de cada expedición, los Sherpas realizan rituales de ofrenda, pidiendo permiso a los espíritus de la montaña para ascender. Escalar el Everest, entonces, no es solo una prueba de resistencia humana, es también un acto espiritual que reconoce la grandeza de lo sagrado. La vista desde sus laderas es indescriptible, un océano de picos nevados que se pierden en el horizonte, como un ejército inmóvil de gigantes de hielo. Quienes han estado allí aseguran que la sensación es sobrecogedora, una mezcla de terror y admiración. Es la certeza de estar en el límite del mundo, en un lugar donde la vida apenas resiste, pero donde la belleza es absoluta. El Everest nos recuerda que la naturaleza no necesita permiso para imponer sus reglas. Es la prueba de que aún existen rincones en la Tierra que desafían al ser humano y lo obligan a reconocer su fragilidad. Y si en el Everest sentimos el vértigo de lo imposible, en nuestro siguiente destino descubriremos un paisaje donde el hielo, los glaciares y el viento se combinan en un escenario que parece salido de otro planeta. Acompáñame al sur de Chile, donde se alzan las imponentes Torres del Paine. Número 2. Torres del Paine, Chile. En el extremo sur de Chile, donde los Andes se quiebran en un laberinto de glaciares, lagos y pampas infinitas, se encuentra el Parque Nacional Torres del Paine, uno de los paisajes más dramáticos y sobrecogedores del planeta. Las 3 torres de granito que le dan nombre se elevan como cuchillas gigantes contra el cielo, esculpidas por millones de años de glaciares y vientos que nunca descansan. Contemplarlas es sentir que uno ha llegado a los confines de la Tierra, a un lugar donde la naturaleza habla con una voz ancestral. El parque abarca montañas, fiordos, ríos y glaciares que parecen no tener fin. El lago Poe, con sus aguas de un turquesa imposible, refleja los picos nevados como si fuera un espejo mágico. El glaciar Grey, con sus bloques de hielo azul intenso, cruje y se fractura en un espectáculo sonoro que recuerda la fuerza viva del planeta. Y los campos de flores en primavera contrastan con la dureza de las montañas, creando un mosaico de colores que corta la respiración. Los vientos patagónicos son parte inseparable de la experiencia.
Soplan con una intensidad que puede derribar a un caminante desprevenido, pero también limpian el aire hasta dejarlo cristalino, revelando paisajes que parecen no tener límites. Quienes recorren estos senderos cuentan que cada paso es un encuentro con lo sublime, con una naturaleza que no ha sido domada y que se muestra en su estado más puro. Para los pueblos originarios tehuelches, esta región estaba habitada por espíritus poderosos. Creían que las montañas eran morada de fuerzas sobrenaturales y que adentrarse en ellas era entrar en contacto directo con lo divino. Incluso hoy, muchos viajeros sienten que las Torres del Paine son más que un paisaje, son un templo natural, un altar donde la tierra se muestra en todo su esplendor. Visitar este lugar es enfrentarse a la grandeza y a la fragilidad al mismo tiempo. Es comprender que la belleza puede ser implacable, que el frío, el viento y el hielo no perdonan, pero también regalan momentos de asombro que quedan grabados para siempre en la memoria. Y si las Torres del Paine parecen el fin del mundo, nuestro viaje aún guarda lo mejor para el final. El puesto número 1 nos llevará a un abismo monumental, un lugar donde el tiempo se mide en millones de años y donde la Tierra abrió su piel para mostrar su historia más profunda. Prepárate para descubrir el Gran Cañón, en Estados Unidos. Número 1. Gran Cañón, Estados Unidos. Nuestro recorrido culmina en Arizona, Estados Unidos, donde la Tierra se abrió en un abismo tan vasto que parece imposible abarcarlo con la mirada. El Gran Cañón es mucho más que un paisaje, es un testimonio vivo de millones de años de historia geológica, un libro abierto en el que las capas de roca cuentan la evolución del planeta. Con casi 450 kilómetros de longitud y profundidades que superan los 1800 metros, este coloso es considerado una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo. Cada rincón del Gran Cañón revela colores que cambian a lo largo del día, del dorado suave del amanecer al rojo incandescente del atardecer, hasta llegar al cielo nocturno que muestra uno de los panoramas estelares más limpios del hemisferio norte. El río Colorado, que serpentea en el fondo, es el escultor paciente que talló esta obra maestra durante millones de años, recordándonos que la naturaleza trabaja con tiempos que el ser humano apenas puede imaginar. Para los pueblos originarios, como los Hopi y los Navajos, este lugar no era un simple accidente geográfico, era un espacio sagrado. Según sus leyendas, el cañón era la puerta hacia mundos espirituales, un puente entre los dioses y los hombres. Incluso hoy, muchos viajeros aseguran sentir una energía especial al contemplar su inmensidad, como si el propio planeta revelara un secreto antiguo. Caminar por sus bordes es enfrentarse a una sensación de pequeñez absoluta. La vista se pierde en la distancia, y uno comprende que el tiempo humano es apenas un suspiro frente al tiempo de la Tierra. Quienes lo visitan hablan de una mezcla de vértigo y asombro, de un silencio que pesa tanto como la roca misma. El Gran Cañón no es solo un destino turístico, es una experiencia espiritual que confronta al hombre con la grandeza de la naturaleza. Y así hemos recorrido juntos 10 de los paisajes naturales más impresionantes del mundo, desde los fiordos tallados por glaciares en Noruega hasta las torres de granito en la Patagonia. Desde las luces celestiales de la aurora boreal hasta la vastedad del Sáhara hasta llegar a este abismo monumental en el corazón de Arizona. Cada uno de estos lugares nos recuerda que la Tierra es un escenario vivo, lleno de belleza, misterio y fuerza. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estos paisajes te impresionó más? ¿Cuál sueñas con visitar algún día? No olvides darle like a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para descubrir más historias y misterios que el mundo guarda. Recuerda activar la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Esto fue Project 1938, y apenas hemos comenzado a explorar las maravillas de nuestro planeta. Hasta la próxima.